Muy bien, continuando con los problemas de clase, vamos a ver este que tenemos ahí también en los apuntes. Y nos dice que tenemos que diseñar una tubería que va a pasar atravesando una montaña que va a llevar agua a un gasto de va a llevar un gasto de 28 metros cúbicos por segundo. Nos dice que la presión en el punto 1 es de 7 kilos por centímetro cuadrado y en el punto 5 es de 3.5. Entonces vamos a empezar con 7 kilos aquí y vamos a terminar con 3,5 acá, ¿sí? Otra vez, el gasto es de 28 metros cúbicos por segundo y el diámetro de la tubería es de 3 metros. Nos dice que vamos a hacer dos situaciones, ¿sí? La primera es con el tubo totalmente horizontal. ¿Qué quiere decir? Tenemos aquí la montaña y inicialmente se plantea hacer un túnel para pasar la tubería, ¿sí? Entonces la primera condición del problema es una tubería horizontal que va de 1 hacia 5, ¿sí? Y la distancia total a recorrer van a ser 3, 15, 3 más 15, 15 y 18 y medio, 18.5 kilómetros. Entonces estaremos hablando de una distancia total, ¿sí?, de 51,5 kilómetros. ¿Sale? Esa va a ser nuestra distancia total. Entonces vamos a la primero que vamos a hacer es sacar la energía con la que estamos partiendo de 1. Vamos a ver la energía con la que estamos llegando en 5, ¿sí? Y con la diferencia de esos dos valores vamos a ver si tenemos pérdidas o no y de qué tamaño son esas pérdidas. Muy bien, entonces vamos sacando nuestra ecuación de energía para 1 y para 5. Entonces la primera condición ¿sí?, sería de esta forma. Entonces ya tenemos las elevaciones, ¿sí?, porque estamos trabajando en el plano horizontal. Serían 0 como valor de referencia, inicial de referencia. La presión en 1 son los 7 kilos por centímetro cuadrado, entonces hay que hacer la conversión para poder obtener la altura piezométrica en términos del peso específico. Y la velocidad 1 vamos a obtenerla, que va a ser la misma en todo el tramo. Si se fijan, es el mismo diámetro, va a ser una sola velocidad a lo largo del tubo, ¿sí? Entonces lo primero es obtener la velocidad, ¿verdad? Entonces traemos 28 metros cúbicos entre un tubo que tiene un diámetro de 3 metros. Entonces aquí por 3 al cuadrado sobre 4. Eso nos está dando una velocidad de 3,961, ¿sí?, a lo largo del tubo. ¿De acuerdo? Ok, entonces de una vez la presión 1 fue de 7 y 7 por 10,000 serían 70,000 kilos por metro cuadrado. Entonces para la primera parte
estaríamos teniendo que la energía 1 fue igual a 0 de elevación más 70.000 kilos por metro cuadrado. Como estamos usando los kilopound, entonces aquí usaríamos los 1000 kilos por metro cúbico, ¿sí? Como valor de peso específico del agua. Aquí eran kilos por metro cuadrado. Y la carga de velocidad, que ahorita vamos a ver que es igual si la ponemos o no, sea 3.961 al cuadrado entre 2 veces la gravedad, 0.8. Por lo tanto, la energía en 1 es de 70.8 metros de columna de agua. ¿Vale? La energía con la que estamos saliendo sería entonces estos de aquí. Hacemos lo mismo para los datos de el punto de llegada, que es el punto 5. Entonces en el punto 5 tenemos que la presión 5 es de 3.5 kilos por centímetro cuadrado, que esos son iguales a 35.000 kilos por metro cuadrado. Y la velocidad pues va a ser la misma, ¿no? Dijimos que la velocidad es el mismo diámetro, entonces va a ser la misma a lo largo del sistema. Esto quiere decir que también la carga de velocidad va a ser la misma. Muy bien, ya tenemos para el punto 5. Entonces la energía en el punto 5 va a ser su elevación, que está al mismo nivel del punto 1, ¿sí? Ambos están en el nivel de referencia 0. La presión de 5, le puse más, aquí me equivoqué, aquí sería más. La presión 5 son 35.000 kilos por metro cuadrado entre los 1000 kilos por metro cúbico del agua, más la misma carga de velocidad, ¿sí? La misma velocidad de 3.961 al cuadrado sobre 2g nos va a volver a dar los 0.8 metros, ¿sí? Como decíamos ahorita. Entonces esto nos va a dar un resultado de ¿cuánto? De que la energía de 5 es de 35.8 metros, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos con cuánto salió, que fueron los 70.8, con cuánto llegó, que fueron los 35.8, ¿sí? Ahora bien, esto nos va a replantear nuestra energía, de que estamos saliendo con más energía de la que llegamos. ¿Qué quiere decir? Que si tuvimos una pérdida en el camino, ¿de cuánto fue esa pérdida? Pues de la misma cantidad, ¿no? La energía 1 es el doble de la energía 5. Entonces nuestra ecuación de energía va a ser
Salimos con 70.8 en el camino. ¿Cuánta energía perdimos? ¿Sí? Para que llegáramos con 35.8. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que las pérdidas son del orden de 35 metros. ¿De acuerdo? Las pérdidas de energía entre 1 y 5 fueron de 35 metros. ¿Para qué nos va a servir este valor? Ya tenemos aquí las pérdidas. Decíamos al inicio que la distancia total a recorrer es de 51 kilómetros y medio, ¿sí? Que son 18 y medio, 15, ahí van 30 y 3, ¿sí? Entonces, la distancia entre 1 y 5, de 1 a 5, fue de 51 y medio kilómetros. ¿Sale? Entonces, en 51 kilómetros perdimos 35 metros de carga. Aquí vamos a recordar un parámetro o un concepto que hemos definido muy al inicio de nuestro tema, ¿sí? Que es el concepto de la pendiente de energía, ¿sí? O SF. La SF es las pérdidas de energía. Bueno, en este caso el subíndice F se refiere a pérdidas de energía únicamente por fricción. Entonces aquí estamos suponiendo que todas nuestras pérdidas son por fricción. Entonces tenemos las 35 metros de pérdida entre la distancia que fue necesaria para perderlas, ¿sí? Estaremos hablando de 35 metros de carga que perdimos en una distancia de 51.500 metros. ¿Sale? Todo en las mismas unidades, recuerden. Entonces, si es así, la pendiente de energía nos va a dar del orden de 35 entre 51.500, 3 ceros 67.9. O 6.79 por 10 a la menos 4. ¿Sale? Ese es el valor de nuestra pendiente de energía. ¿Sale? Muy bien, ahora nos dicen que hagamos un esquema dibujando las líneas de energía y cargas piezométricas entre los puntos 1 y 5. Para ese esquema nada más vamos a retomar el trazo original, ¿sí? Fíjense que aquí vamos a tener nuestra montaña. Vamos a suponer que viene aquí. Algo así. Muy bien. Y aquí tenemos nuestro punto 1. Aquí tenemos nuestro punto 5. ¿Sale? Vamos a poner que la línea
que la línea negra indica nuestro eje de tubería. Entonces, el valor de energía 1, la energía total, fue de 70.8 metros, ¿sí? Y de 35.8 metros para el punto 5. ¿Sale? Entonces es como si lo estuviéramos aquí más o menos. ¿Sale? Si los dibujáramos 35 y 70 metros arriba de cada punto, esos serían nuestros puntos de energía. Y la línea de energías totales, que sería este de aquí azul, es nada más el producto de unir el punto desde el 70.8 hasta 35.8. ¿De acuerdo? Un poquito más recta la línea, pero esa sería la idea. Ahora, la energía piezométrica. Recuerden que la energía piezométrica únicamente es elevaciones y presiones, ¿sí? La piezométrica deja fuera a la carga de velocidad. ¿Qué quiere decir? Que la energía piezométrica de 1 es de 70, ¿sí? Y la energía piezométrica de 5 es de 35. ¿Sale? Esa sería la diferencia entre energía total 70.8, energía piezométrica 70, 35.8 total para 5 y 35 de energía piezométrica para mismo 5. ¿De acuerdo? Entonces nos van a quedar aquí la energía 1 piezométrica de 70 y la energía piezométrica de 5 de 35. Vamos a poner que nos queda por ahí. Y lo que va a hacer es un trazado de una línea paralela a la de la energía total, nada más que desfasada 80 centímetros. Siempre que sea el mismo gasto y en la misma geometría de la tubería, las líneas de energías piezométricas, lo que sería la línea de energías piezométricas y la línea de energías totales van a ser paralelas, ¿sí? Van a estar desfasadas una cierta cantidad, ¿sí? Esta cantidad de aquí, que equivale a la carga de velocidad. Ahora bien, nos dicen que nuestra montaña mide 1200 metros de altura, ¿sí? Me quedé corto aquí al dibujar el esquema de la montaña. Nuestra montaña realmente viene bastante más alto que eso, ¿no? Vamos a agarrar vamos a hacerlo más pequeñito, y nuestra montaña vendría algo así. ¿Sale? Nuestra montaña está en el orden de 2200 metros de altura. ¿De acuerdo? Entonces, este es el esquema original para la situación inicial, donde la montaña la estamos atravesando
con un túnel, ¿sí? Que sería lo más económico. Hasta aquí sería ya la solución al inciso B, ¿de acuerdo? Líneas de energías piezométricas y totales. Totales en azul 78, 35, 8. Piezométricas 70 y 35 en naranja. Ahora bien, la segunda parte del problema nos indica que en esta montaña, ¿sí?, hay una falla geológica en algún punto de por ahí, ¿sí? Entonces, al tener aquí una falla, si construimos el túnel, nos dice que va a tener el riesgo de colapsarse, ¿sí? En caso de alguna situación que tenga. Por aquí le llaman que sea un temblor. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Evaluar la otra situación de pasar la tubería por arriba de la montaña, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer nuestro esquema para la segunda parte del problema. Sería el piso de nuestro problema. Tenemos nuestra montaña. Ok, algo así. Nos dice que la podemos suponer como un triángulo isósceles. Y ahora sí, vamos a tener que la tubería tiene que pasar por arriba de la montaña, ¿de acuerdo? Entonces nos marcan ya aquí un punto 1, un punto 2 al pie de la montaña, el punto 3 sobre la cima, 4 al bajar y mantenemos el punto 5 en la salida, ¿de acuerdo? Ahora bien, con esta situación nos preguntan, ¿se requiere o no una estación de bombeo? ¿Sí? Así que aquí en medio, a media distancia, entre 1 y 2, tendríamos una estación de bombeo. ¿Se requiere sí o no? Entonces, si nos vamos a ir por arriba de la montaña, sí requerimos la estación de bombeo. ¿Por qué? Porque nuestra línea de energías, lo más que alcanza son 70 metros, ¿sí? Y 70 metros se van a quedar muy por debajo de los 1200 que necesitamos subir, ¿sí? Nos estaban quedando 1130 metros por debajo. Entonces, acuérdense que mientras la línea de energías no corte la línea topográfica, nuestras presiones van a ser positivas. En el momento en que la línea de energías corta a la topografía, ya estamos en el ámbito de presiones negativas, y las presiones negativas nos van a generar problemas en nuestra tubería, ¿sí? Entonces, pues la respuesta de B es no alcanza a pasar, y sí se necesita una estación de bombeo, ¿sí? Ok, la vamos a situar como nos marca ahí el esquema original, a media distancia entre 1 y 2. ¿Qué quiere decir? Que va a estar a 1500 metros a partir de 1. ¿Sale? Va a ser 1500 de 1 a la estación de bombeo, 1500 de la estación de bombeo a 2, y así sucesivamente, ¿no? Aquí igual seguimos teniendo los 15 kilómetros en proyección horizontal de 2 a 3, 15 kilómetros en proyección horizontal de 3 a 4 y 18 kilómetros en proyección horizontal de 4 a 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otra condición nos piden? La condición para que nosotros podamos hacer esto
es que en el punto 3 la presión mínima de diseño que podemos permitirnos es igual a la atmosférica. ¿Qué quiere decir? Que el valor mínimo de la presión 3 no debe estar por debajo de nuestro valor de referencia 0, ¿sí? Para un valor manométrico. Ese va a ser nuestra condicionante, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos que sí necesitamos la estación de bombeo y la otra condición, que la presión en 3 esté por arriba de la presión atmosférica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestras bombas van a llevar, va a partir de 70.8, como en la ocasión anterior, vamos a avanzar 1,5 kilómetros, va a ir cayendo la energía, y luego las bombas tienen que darnos un brinco, ¿sí? Tienen que añadirnos la suficiente energía para que alcancemos a llegar al punto 3 con la condición crítica, ¿sí? Con lo mínimo aceptable que es esta situación, ¿de acuerdo? Y ya de 3 a 5 vamos a volver a plantear nuestra ecuación de energía, ¿sale? Ok, entonces vamos viendo cómo nos hacemos de eso. Tenemos que plantear energía entre dos puntos, ¿sí? Que podamos resolverla. Podemos plantear ecuación de energía entre 1 y 2, pero en medio tenemos la estación de bombeo, que no sabemos todavía de qué cantidad o de qué capacidad es, ¿sí? Cualquier punto, y va a ser lo mismo para cualquier medición entre 1 y cualquier punto de aguas abajo, ¿sí? Siempre va a estar la estación de bombeo como incógnita ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este sentido se va a volver muy complicado hacer el análisis. ¿Qué pasa si nos vamos en el otro sentido, de 5 hacia 1? De 5 ya tenemos la presión a la que debemos de llegar, ¿sí? Porque debemos de mantener los 3.5 kilos por centímetro cuadrado, ¿de acuerdo? Es más, no, mientras es al revés. Necesitamos mantener los 7 kilos son los que se mantienen aquí en 1. Ok, entonces si ya tenemos la presión en 3, tenemos su elevación y su velocidad, el punto de energía mínima que ya conocemos va a ser el punto 3, ¿sale? Entonces vamos a analizar de 3 hacia aguas arriba, ¿sí? Bien. ¿Cómo nos va a quedar eso? La energía 3 va a tener su elevación, su presión y su carga de velocidad, ¿sí? Recuerden que el gasto sigue siendo el mismo y la geometría sigue siendo la misma. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad sigue siendo la misma, ¿sí? Y por lo tanto, este parámetro sigue valiendo 0.8 para todos los puntos de nuestro problema, ¿sale? Entonces, lo único que va a cambiar es la elevación de 3. La elevación de 3 va a estar a una cota de 1200 metros, ¿sí? La condición más crítica, decíamos, es que la presión 3 sea igual a la atmosférica, ¿sí? Que sea 0. Mientras que su carga de velocidad sea de 0.8 metros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la energía 3 tiene que ser, lo mínimo es que valga 1200.8. ¿Sale? Es la energía mínima
que podemos tener en 3. Muy bien. Ok. Ya tenemos la energía mínima de 3, 1200.8. Si nos vamos de 3 hacia la estación de bombeo, ¿sí? Vamos a plantear energías entre 3, entre la estación de bombeo. Lo voy a poner aquí energía de la estación de bombeo, que es el que está aguas arriba. De aquí tenemos que salir con suficiente energía para que, quitando las pérdidas que tengamos en el camino, lleguemos con 1200.8 hasta el punto 3. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Ya sabemos con cuánto tenemos que llegar. Hay que estimar las pérdidas en el camino para saber con cuánto tuvimos que salir. ¿De acuerdo? Ahora bien, las pérdidas en el camino, el delta E, habíamos dicho que están asociadas a las pérdidas por fricción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a retomar el concepto que teníamos más atrás de pendiente de fricción, que fueron nuestras pérdidas entre la distancia. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué puntos estamos analizando? Entre las bombas y el punto 3. Entonces, aquí necesitamos a la distancia que hay entre bombas y el punto 3. ¿De acuerdo? Entonces, si despejamos, vamos a ver que podemos estimar las pérdidas conociendo la pendiente de fricción y la distancia que tenemos que recorrer. Entonces vamos a sacar la distancia. La distancia de las bombas hasta el punto 3. ¿Sí? Y esa distancia van a ser 1500 metros entre bombas y 2. ¿Sale? Aquí tenemos 1500 metros a 1,5 kilómetros. Y la proyección horizontal de entre 2 y 3, que fue de 15 kilómetros o 15,000 metros. ¿Sí? Lo que fue la altura de la montaña fue de 1200 metros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos? La distancia inclinada entre 2 y 3. ¿Sí? Esa va a ser la longitud que va a recorrer el agua. Entonces, nada más sacamos nuestro triángulo. 15,000 al cuadrado más 1200 al cuadrado. Todo eso lo sacamos raíz cuadrada y nos daría una variación bastante pequeña, pero serían 1547.9. Serían 1547.92 metros. ¿De acuerdo? Esa es la distancia entre 2 y 3. Nosotros necesitamos la distancia desde las bombas. Avanzamos 1500 metros y luego avanzamos 15,047. ¿Sí? Entonces, en total vamos a avanzar más 1500. Vamos a avanzar 16,547.92
11.92 metros, ¿sí? Eso es lo que vamos a recorrer desde las bombas a la parte más alta, que es donde está nuestro punto 3. Entonces las pérdidas que vamos a tener entre las bombas y el punto 3 es del orden de... ¿Cuánto nos dio la pendiente? La pendiente va a ser la misma que sacamos en la parte 1, porque es el mismo gasto, es la misma tubería. 3 ceros, 6, 7, 9. Ok, estamos hablando de 11.23. Vamos a perder 11.236 metros de carga. ¿De acuerdo? Para el punto de las bombas hasta el punto 3. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que llegar, o bueno, ya sabemos que tenemos que llegar con 1200.8 metros. Vamos a perder 11 en el camino. Entonces, ¿con cuánto tuvimos que salir? Tenemos que salir con... Fueron 1200.8 más 11.236. 1212.036 metros, ¿sí? Esta es la energía con la que vamos a salir de las bombas. ¿De acuerdo? Esta es a la salida de las bombas. En la salida, en la descarga. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos con cuánta energía tiene que salir. Ahora al revés, con cuánta energía con cuánta energía va a llegar a las bombas, ¿sí? Para eso vamos a regresarnos al punto 1, ¿sí? Tenemos originalmente nuestra línea, tenemos nuestro punto 1, ¿de acuerdo? Y ya vimos que en el camino vamos a tener nuestra casa de máquinas, ¿sí? Con nuestro equipo de bombeo. En la salida, ¿sí? En el tren de descarga de nuestras bombas, la energía dijimos que iba a ser de 1212.036 metros, ¿sí? Con eso tiene que salir. Entonces ya sabemos que de 1 al equipo o a la casa de máquinas se encuentran 1500 metros. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a haber también una pérdida de energía. Entonces ya sabemos que salimos con los mismos 7 kilos por centímetro cuadrado. Entonces vamos a ver que vamos a salir con 70.8 metros, ¿sí? Que son las mismas condiciones de inicio del problema. Salimos con 70.8. ¿Con cuánto vamos a llegar? ¿Sí? A lo que es los 1212 fueron en la descarga. Entonces vamos a ver con cuánta energía vamos a llegar a la succión. ¿De acuerdo? Esto fue en la descarga. Tenemos que sacar nosotros la energía en lo que es la succión. ¿De acuerdo? Muy bien.
Para eso nuevamente nos vamos a auxiliar de nuestra ecuación de energía. Nos va a quedar nuevamente, salimos con la energía 1 de 70.8. En el camino vamos a tener unas pérdidas de energía y vamos a llegar a la casa de máquinas por el lado de la succión, ¿de acuerdo? Entonces salimos con 70.8. ¿Cuánto vamos a perder? Nuevamente vamos a hacer el procedimiento similar a la ocasión anterior, donde las pérdidas de energía las vamos a obtener a partir de la pendiente de fricción que ya obtuvimos y la distancia que hay entre 1 y la succión, ¿sí? Esta distancia ahora van a ser 1500 metros. Entonces vamos a tener la pendiente que nos había dado de estas 3 ceros, 679 por 1500 metros. Estamos hablando de 1 metro de pérdida. Nos daría 1.018 metros de pérdida de energía, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si salimos con 70.8, perdimos 1.018 en el camino, vamos a llegar con ¿cuánto? Vamos a llegar con 70.8 con 69.781 metros. ¿Sale? Esa va a ser la energía de entrada o la energía en la succión del lado de las bombas, ¿de acuerdo? Estos 69 metros son de este lado, ¿sí? Entonces vamos a llegar con 69 y las bombas tienen que ser capaces de inyectar la suficiente para que salga con 1212, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí vamos a dimensionar la capacidad del sistema de bombeo. Muy bien, entonces tenemos en la succión 69.78 metros y en la descarga 1212, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en medio las bombas cuánto tuvieron que meter de energía, ¿sí? O el incremento de energía. Las bombas van a inyectar, si salió con 1200 y entró con 69, quiere decir que la altura de las bombas, ¿sí? O la energía expresada en altura del sistema de bombeo, las N bombas que están trabajando ahí, va a ser de 1142.255 metros, ¿sí? Las bombas tienen que ser capaces de inyectarle a nuestro sistema 1142 metros. Como energía del equipo de bombeo. Ahora bien,
Ya lo tenemos ahí dimensionado. ¿Cómo lo pasamos a potencia? Que es como normalmente medimos las turbomáquinas, ya sean turbinas que nos extraen energía, o en este caso bombas que nos están añadiendo energía. Sí, aquí las bombas están añadiendo toda esta energía, ¿de acuerdo? Ok, entonces si recuerdan, ya habíamos hecho también anteriormente la deducción de lo que era la potencia, ¿sí? Pensé que empezamos porque la potencia es igual a trabajo sobre tiempo, ¿sí? Y que el trabajo es una cierta fuerza desarrollada en una distancia en un intervalo de tiempo, ¿de acuerdo? En este caso, la fuerza que tenemos que desplazar es equivalente al peso de agua que estamos desplazando, ¿sí? O sea, esta fuerza es el peso propio del agua. Y el peso propio del agua, si nos acordamos del concepto de peso específico es igual a peso sobre volumen. ¿Qué quiere decir? Que el peso propio también puede ser reescrito como peso específico por volumen, ¿de acuerdo? Entonces, si nos llevamos eso a nuestra ecuación de potencia, tendríamos fuerza, peso específico por volumen sobre tiempo por una cierta distancia, ¿sí? Por lo pronto, ya aquí nos va a quedar un concepto que es volumen sobre tiempo, que nosotros ya lo conocemos, ¿sí? Y sabemos que es equivalente a ¿quién? Al gasto, ¿sale? Entonces nada más retomando la potencia va a ser igual trabajo sobre tiempo, que va a ser igual a fuerza, distancia sobre tiempo, que va a ser igual a la fuerza que es el peso propio del líquido, peso específico por volumen por una cierta distancia entre el tiempo, ¿sí? Ese sería el concepto básico. Nosotros ya lo vamos a replantear sustituyendo volumen sobre tiempo como el gasto, ¿sí? ¿El gasto de quién? Los 28 metros cúbicos que tenemos que desplazar. Tenemos que desplazar 28 metros cúbicos por cada segundo, ¿de acuerdo? Entonces eso se puede escribir ahí. Y esta D que aparece, esa distancia, es lo que tenemos que desplazarlo de forma positiva. En este caso, recuerden, es en términos de la energía potencial, ¿sí? Que estamos haciendo un desplazamiento positivo ascendente. Entonces esa D no es más que nuestra energía que tiene que suministrar el equipo de bombeo, ¿sí? Entonces esta ecuación se puede reescribir en términos del fluido de la siguiente forma: la potencia de las bombas es igual al peso específico del fluido que vamos a desplazar, el gasto que estamos desplazando y la energía que necesitamos añadirle a nuestro fluido, ¿sale? Muy bien, ahora sí, si vamos poniéndole los valores numéricos y las unidades, vamos a hacer un poquito más por acá. Recordando el peso específico, estamos moviendo agua, 1000 kilopounds por metro cúbico, un gasto de 28 metros cúbicos por segundo en una altura de 1142.255 metros. Casi no me ocupo ahí.
Vamos a ver si aquí este lado. Ok, de acuerdo. Esa sería la potencia que tenemos que suministrar con las bombas. 1000 por 28 por 1142.255. Esto nos va a dar una potencia de 31.983 31.983.140. ¿Y qué unidades nos van a quedar? Metros cúbicos se van a ir con metros cúbicos, ¿sí? Nos van a quedar kilopounds metro sobre segundo, ¿sí? Esa es la potencia que necesitamos en nuestro sistema de bombeo que nos inyecte a nuestro fluido. ¿Sale? Ahora bien, normalmente pues no medimos la potencia en este sistema de equivalencias, ¿sí? Si buscamos en nuestras tablas de equivalencias de la primera unidad, vamos a ver que 76 kilos metro por segundo equivalen a un caballo de fuerza, ¿sí? A un HP. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros ese valor lo dividimos entre 76, estaríamos hablando de 420.830 caballos de fuerza. ¿Sale? Esa sería la potencia de nuestro requerido por nuestro sistema de bombeo. ¿Sale? Ok. Y ya con esto estaríamos terminando lo que es el dimensionamiento de las bombas. Ya por último nos piden la nueva línea de energías. ¿Sale? Entonces vamos a terminar ya nuestro problema con las líneas de energías. Entonces nos falta calcular las pérdidas de energías entre 3 y 5. Nos falta calcular la ecuación de energía entre 3 menos las pérdidas que vaya a tener hasta el punto 5, ¿sí? Nuevamente necesitamos retomar las pérdidas de energía en términos de la pendiente y la distancia que separa a 3 y 5, ¿sí? Entonces ya teníamos que la distancia entre 3 y 5 iba a ser de la siguiente forma: de 3 a 4 la distancia inclinada es de 15.047.92 y de 4 a 5 tenemos 18.500. ¿Qué quiere decir? Que la distancia total de 3 a 5 es de 33 kilómetros 547. Entre 3 y 5 tenemos 33.547.92 metros.
Recordándonos que la pendiente energía fue 0, 3 ceros, 679, si mal no recuerdo. Sí, 679. Entonces nada más multiplicamos esos 33 kilómetros por 0.00679 para que nos dé se trabó 22 metros de pérdida de energía. Está un poco lenta, tenemos varias ventanas abiertas aquí. Sí, vamos a intentarlo una vez más. Ya está batallando esta, pero bueno, vamos a ver si nada más con que nos deje abrir una pestaña adicional. Ok, vamos a ver si podemos dibujar aquí. Ok, entonces ya la pérdida de energía entre 3 y 5 nos iba a quedar de 22.779 metros. Entonces la energía en 3 fue de 1200.8, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que vamos a llegar a 5 con 1200.8 menos 22.779, estaremos llegando con 1178.021 metros de energía. ¿Sale? Y ya con eso terminaríamos de dibujar nuestra línea de energías, simplemente partiendo del valor de aquí, de 1200.8 hasta un valor de 1178.02. ¿Sale? Eso sería la única parte que estaría faltando dibujar.